9:20 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete con 15 minutos en el territorio continental ecuatoriano de este lunes 20 de septiembre del 2021. Queremos dar espacio a un debate sobre un tema que ocurriera la semana anterior en la Asamblea Nacional, cuando el Ejecutivo enviara las ternas para la integración de las dos juntas, la Junta Monetaria y la Junta Financiera, en la nueva composición del Código Monetario expedido en el 2014 con las reformas del año anterior. Sin embargo, en la Asamblea Nacional hubo oposición y finalmente se negaron las ternas, con una circunstancia especialísima. El informe jurídico interno de la Asamblea, uno de ellos que voy a dar lectura, 14 de septiembre, informe de verificación de requisitos de los candidatos para la conformación de la Junta de Política y Regulación Financiera, una junta. Al final hay un cuadro que ilustra cumple, no presenta documentación. Entre ellos, el informe da cuenta de que los candidatos del Ejecutivo, María Rosa Herrera Delgado y Marco Giovanni López Narváez, dice, no tienen impedimento para ejercer cargo público y cumplen con los requisitos que se adjuntan en el presente informe. Sin embargo, vean ustedes cómo funciona la Asamblea Nacional. Allí argumenta el correísmo y otros sectores como Pachacuti, argumentan que no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 13.1 del Código Orgánico Monetario y Financiero. ¿A quién creemos? ¿Cómo se puede facilitar el nombramiento? Porque el presidente tiene el derecho de enviar los candidatos y la Asamblea viabilizar su nombramiento, escogiendo, debatiendo, eso está bien, pero finalmente vuelve a foja cero cuando el Ejecutivo deberá enviar nuevos candidatos para las juntas de política monetaria y de regulación financiera. Seguramente los que le gusten a los sectores que no ganaron las elecciones, los sectores de oposición, pero si no les gustan a ellos, simplemente cualquier argumento, cualquier argucia van a expresarle al país. Para analizar este tema quiero saludar al economista Abelardo Pachano, analista económico, ex gerente del Banco Central del Ecuador, ex presidente de la Junta Monetaria, el economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, y el doctor Rodrigo Espinosa Bermeo, ex gerente general del Banco Central del Ecuador y analista económico. Economista Pachano, en este escenario, ¿qué hacer para desbloquear y que se pueda viabilizar estos nombramientos necesarios con las nuevas disposiciones establecidas en el Código Monetario? Muy buen día, economista Pachano. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a Jaime y a Rodrigo, a la teleaudiencia y a radioaudiencia de Democracia. Bueno, hay que insistir en los procedimientos jurídicos. La verdad es que el país siente que hay un bloqueo político por parte de varios grupos de la Asamblea que están tratando de impedir que el Ejecutivo cumpla con sus responsabilidades. Y en ese sentido están conspirando contra la democracia. Es más, están conspirando contra la funcionalidad del propio Estado y del bienestar de la colectividad ecuatoriana. En el caso que nos ocupa, llama muchísimo la atención la forma como se conduce la Asamblea, que se vuelve contradictoria precisamente por lo que acaba de leer Miguel. Hay un informe jurídico que califica parcialmente a algunos de los miembros de las ternas de las dos juntas, de la Junta Financiera y de la Junta Monetaria. Y en ese sentido, lo lógico era dar paso a una votación a ver si es que había una mayoría razonable para nominarles a cada uno de ellos. Y si es que las ternas no estaban completas, pedirle que las complete el Ejecutivo. Yo creo que ese es el procedimiento racional de cooperación, de apoyo político, para que las instituciones de las distintas funciones del Estado funcionen con normalidad. Lo que se busca en estos nombramientos es fortalecer
el uso de la política monetaria y financiera con personas que tengan conocimiento, que tengan formación en el campo monetario y en el campo de la regulación financiera. La idea que está atrás de la reforma en el Código Monetario es la de devolverle al Banco Central, recuperarle al Banco Central ese papel protagónico que tuvo en el pasado, de ser un ente que propiciaba una discusión seria de la política económica, que cuestionaba la política fiscal, que favorecía el interés colectivo por encima de lo que es los intereses particulares o los intereses del Estado, y que representaba a la sociedad. Hoy día la Asamblea está conspirando contra eso. Está buscando mantener una situación absolutamente incómoda y secundaria del Banco Central bajo la dependencia del Ejecutivo. Y nosotros ya pudimos apreciar, después de 10 años de gobierno del presidente Correa, lo mal que le fue al Banco Central, la destrucción técnica que sufrió y yo diría las amenazas profundas que tuvo la propia dolarización o la injerencia de la política malsana en una gestión técnica que requiere de alta capacitación, de mucha seriedad y de una representatividad de interés nacional. Bienvenido al doctor Rodrigo Espinosa Bermeo. Aquí hay, como dice Abelardo Pachano, quizás hay una contradicción en los sectores de oposición. Por un lado, reclaman que bajen las tasas de interés. Voy a citar un caso. Y por otro, bloquean que se integren las dos juntas, Junta Monetaria y de Regulación Financiera, que precisamente debe abordar ese tema. ¿Cómo salir de este entrampamiento en estas condiciones? Buen día, Rodrigo Espinosa. Por favor, el audio, Rodrigo. Muy buenos días, saludos a Abelardo y a Jaime, y a usted, Miguel, y a toda la audiencia de este programa que es muy importante. Bueno, hay un problema que estamos viviendo con la Asamblea. Es lamentable que no se haya dado paso, como dice Abelardo, a las personas que estaban calificadas, que cualificaban para ser representantes tanto de la Junta Financiera como de la Junta Monetaria. Habían dos personas en la Junta Financiera y entiendo que una persona en la Junta Monetaria. El problema también proviene de que inmediatamente que el gobierno envió las ternas, renunciaron a algunos miembros de las ternas. Debió cambiarse el nombre y poner otra persona. Pero sin embargo, eso no obsta para que la Asamblea Nacional designe a las personas que estaban cualificadas. Y debió haber hecho eso para que inmediatamente estas personas entren a trabajar en trabajo tan importante que tienen que hacer sobre el sector financiero y el sector y sobre la política monetaria. Hay tareas muy importantes que requieren un trabajo arduo en estas instituciones. Y si era parcialmente lo que se designaba, los miembros que comenzaban en sus funciones podían avanzar trabajos muy importantes que requiere el país en esos campos. Mire lo que está sucediendo con el mercado de capitales, con los problemas de ISPOL y la necesidad que hay de que en estas instituciones de control financiero se usen prácticas internacionales, que es lo que la ley decide. Entonces, estas nuevas personas que iban a formar parte tanto del Consejo Financiero como del Directorio Monetario, necesitan urgentemente trabajar. Hay el asunto de la tasa de interés, que también es importante. Y el buen funcionamiento del sistema monetario y del sistema financiero es importante, es determinante para lograr una recuperación económica en el país. Doctor Espinosa, si estas tareas muy importantes son bloqueadas, ¿cómo darle salida a esto? Bueno, el gobierno tiene que enviar una
unas ternas con las personas que calificaban y adicionar nuevas personas que califiquen y que sean nombrados por el Congreso y por la Asamblea lo más rápido posible, porque son tareas urgentes que el país necesita trabajar intensamente. Bienvenido al economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de Política Fiscal. Jaime, ¿cómo afrontar este momento en estas condiciones con esa oposición de la Asamblea para finalmente designar a los miembros de la Junta Monetaria y la Junta Financiera? Gracias a la invitación, Miguel. Un saludo a Abelardo, a Rodrigo y a la audiencia. Bueno, lo que está haciendo la Asamblea no es otra cosa que ese bloqueo permanente hacia los fines de toda la sociedad, del progreso, del desarrollo, de la modernidad, ¿no? Con una Asamblea y sectores políticos actuando de esta manera, no se puede esperar otra cosa que reeditar el pasado, reeditar las viejas costumbres que han atrasado al Ecuador y que le impiden el desarrollo. Esta es una muestra de lo que está por venir, porque el Ejecutivo tendrá que enviar una serie de leyes que necesitan la aprobación de la Asamblea para que el país se encamine hacia el desarrollo, pero este tipo de bloqueos va a impedir, si continúa, el desarrollo del país. Pero yo quisiera topar, Miguel, creo que un antecedente importante. ¿Por qué el Ecuador pudo el año anterior superar esta devastación de la pandemia, esta crisis, pero que no se ha cuantificado, no se ha apreciado en real dimensión en el Ecuador? ¿Por qué pudo superarla? Por la dolarización, por un sistema financiero sólido y por el aporte del Fondo Monetario Internacional y de los multilaterales para superar esa carencia brutal, esa desprotección del país para una crisis, ¿no? El país no tenía un solo dólar de ahorro, tenía cuentas públicas absolutamente devastadas, una economía paralizada. El déficit del año anterior fue de 7.000 millones de dólares, que pudo cubrirse con los préstamos del fondo y de los multilaterales. Imaginemos en el Ecuador, si el año anterior no hubiésemos tenido un sistema financiero sólido, la dolarización y el aporte del Fondo Monetario y de los organismos multilaterales. El Ecuador colapsaba totalmente. Es un caso único en el mundo que el Ecuador haya podido superar esta crisis sin tener un dólar de ahorro, con déficit elevado, con falta de capitales. Es realmente increíble que lo hayamos superado. ¿Cómo no puede entender la Asamblea? ¿Cómo no pueden entender los políticos que la dolarización, la solidez del sistema financiero y la relación con los multilaterales y el fondo no solo deben preservarse, la dolarización y el sistema financiero no solo deben preservarse, deben consolidarse para el bien del país y para el futuro desarrollo del Ecuador? Y estas dos juntas, tanto la Junta Monetaria como la Junta de Política Financiera, con sus nuevas acciones en el futuro, están llamadas a eso, a consolidar la independencia del Banco Central, con políticas a consolidar la dolarización, con buenas políticas a consolidar el sistema financiero, el buen funcionamiento del sistema financiero, de los seguros, del mercado de valores, de la salud prepagada. Es decir, resta mucho por hacer, aunque ya estas instituciones son sólidas. Pero el Ecuador en el futuro tiene que enfrentar la recuperación. Todavía la economía no se normaliza, todavía hay mucha gente que le debe al sistema financiero, todavía hay falta de capitales, todavía hay un programa que tiene que concretarse de desarrollo del país. Pero ¿hasta cuándo los políticos y la Asamblea va a entender que necesitamos un acuerdo de todos los sectores en el país para sacar adelante al Ecuador? Y no se podrá sacar adelante al Ecuador sin una autonomía del Banco Central, sin fortalecer la dolarización, sin tener un sistema financiero más sólido del que está
¿Por qué no se entiende en los políticos que el Ecuador tiene una economía dolarizada y que para progresar necesita dólares, necesita estabilidad macroeconómica, requiere de cuentas públicas equilibradas? Bueno, pues, ¿hasta cuándo los políticos y la Asamblea va a entender esto, no? Y trabajan siempre en contravía para no pensar por el país, sino en más bien atacar cualquier acción de desarrollo que pueda hacer el gobierno. Entonces, este debe ser un llamado a la reflexión de estos sectores, que quieren hacer lo mismo que se ha hecho en las últimas décadas. Y si continúan con las mismas actitudes, los resultados no van a ser diferentes. Es hora de cambiar, Miguel, es hora de que cambien las actitudes políticas y de la Asamblea en función del desarrollo del país. Si es que esto no se agiliza, si no hay un acuerdo con la Asamblea Nacional, economista Abelardo Pachano, no va a ir complicando aún más la situación, deteriorando, al menos en un sector tan delicado, tan complejo como es el económico, el financiero, simplemente por decisión de oposición, por oponerse, como han demostrado gran parte de la mayoría de los legisladores. Claro, ese es el derrotero que uno puede esperar de un bloqueo político, ¿no? De la presencia de grupos que luchan encarnizadamente por bajarle todas las posibilidades de gobernabilidad a quien está llevando adelante la función ejecutiva. Y en ese sentido, el resultado final es más pobreza en el Ecuador, porque se pierden oportunidades. 70% de los trabajadores o de quienes quieren trabajar están en la marginalidad en el Ecuador. Solo el 30% lo tenemos dentro del sistema construido de modernidad en las relaciones económicas. Y con esto vamos simplemente a profundizar esa realidad que es una realidad miserable. Y lo que hay que buscar es cooperación entre todos, entendimiento entre todos, coherencia, consistencia entre lo que se plantea y lo que se busca. Porque la verdad es que en el Ecuador es muy fácil distorsionar los hechos, ponerlos dentro de un contexto político que es absolutamente contrario a una realidad económica. En economía nos pasa que muchos de los que estudiamos esta materia y nos hemos dedicado la vida a ella, nos vemos con intrusos que pretenden dar lecciones de la forma como tiene que conducirse la política económica, igual que le podría ocurrir a un cirujano que ante un paciente está aplicando su conocimiento y entra una persona cualquiera sin formación y le dice lo que tiene que hacer para salvar la vida de ese ciudadano. Yo creo que la política económica merece respeto, merece consideración. Y la política económica tiene también que cumplir con el papel de ofrecer soluciones que sean posibles, que sean objetivas, para que la mayoría de los ciudadanos de un país, en este caso de nuestra colectividad, puedan mejorar sus condiciones de vida. Con el bloqueo político, Miguel, ponemos no solo en peligro el esquema económico que tenemos, sino que simplemente le decimos a las nuevas generaciones que aquí no hay futuro y que se vayan del Ecuador. Y exportamos mano de obra, mucha de ella calificada. Nosotros estamos viendo cómo una gran cantidad de jóvenes ecuatorianos que van a especializarse en el exterior ya no regresan, porque no tienen oportunidad en el Ecuador. ¿Cuál es el resultado de eso? De que el Ecuador como país, las familias, las empresas y el propio gobierno han invertido en la formación de esos ciudadanos y les estamos entregando gratis a países desarrollados. Si los países desarrollados se están beneficiando de una migración selectiva y capacitada. Y lo que nosotros necesitamos es atraerlos a ellos, sostenerlos en el Ecuador. Igual pasa con los capitales. Nosotros lo que estamos haciendo es construyendo un ambiente para que se vayan los capitales porque aquí no encuentran oportunidades. Y eso quiere decir que no va a haber empleo.
Y eso es lo que se tiene que entender, lo que dice Jaime y lo que dice Rodrigo. Los dos dicen con mucha certeza, están aquí, entiendan cuál es su responsabilidad profunda. La crisis del año 99, en cierta medida, tuvo una provocación política muy grave, un condicionamiento político muy grave. Solo para recordar un hecho, se le dijo al Congreso de aquella época, no sustituye el impuesto a la renta por el 1% de las transacciones financieras, porque eso va a producir fuga de capitales. Pues lo hicieron, agravaron la situación bancaria y terminamos en donde terminamos. Entonces, me parece que las reflexiones de las responsabilidades políticas obviamente corren de cada uno de los grupos políticos y de cada uno de los representantes. Pero a nosotros sí, como ciudadanos, como profesionales, sí nos corresponde también criticar estas actitudes que son contrarias a todo el interés de la sociedad. Dejemos que las personas que se han preparado manejen los campos de la especialidad. Dejemos que los médicos hagan de la medicina su campo, dejemos que los arquitectos hagan de la arquitectura su campo. Y a la economía le dejemos que se la maneje en términos profesionales, dentro de un ámbito político estable, predecible, en donde más bien lo que se debería buscar es consensos básicos de manejo de esa política económica para tener resultados. Entonces, Miguel, lo visto la semana pasada, como bien lo acaban de mencionar mis colegas y amigos, es algo premonitorio de lo que viene luego. Y si eso va a ser así, pues no nos quejemos después de que es culpa del Ejecutivo de que nosotros no estamos consiguiendo mejor en las tasas de interés, que en ingresen capitales, que haya más empleo. El bloqueo político destruye todo bienestar de una colectividad y realmente le hace oscuro al futuro. Doctor Rodrigo Espinosa Bermeo, como dice Abelardo, está en peligro el futuro del país y cada cual tiene que cumplir sus tareas. El Ejecutivo definiendo las políticas, agilizando los procesos, pero tiene que acompañar la Asamblea Nacional. Y ahí vemos que lo que hacen el mejor negocio para la oposición es bloquear las cosas. Digo el mejor negocio entre comillas, porque eso perjudica finalmente al país. ¿Cómo afrontar este momento y dar luces de lo que quiere la mayoría de ecuatorianos? Que le resuelvan el tema del empleo, crisis económica, se ha hablado tasas de interés. Es decir, hay tantos problemas a resolver y seguimos en un círculo vicioso. Rodrigo. Es un problema gravísimo. Yo creo que el país requiere tasas de crecimiento que superen el 5%. Y para eso, y para lograr esas tasas de crecimiento, se necesita que la inversión que invirtamos en el país, tanto inversión interna como externa. Y para invertir se necesita un entorno adecuado, Sin inversión no hay empleo. Podamos hacer modificaciones en la política laboral más flexibles, mejores, pero si no hay inversión, el país no va a tener empleo, porque lo que se necesita es invertir para emplear más gente. Se necesita invertir para exportar mucho más. Se necesita inversión para atraer lo que decía Abelardo, los ecuatorianos muy cualificados que se están quedando en el exterior. No viene nadie. Y hemos exportado, hemos gastado, hemos invertido para que esos estudiantes, esos profesionales nuevos se queden en el exterior, porque en el país no hay posibilidades. Y ahora en la Asamblea se dedica a cosas que, en vez de dedicarse a pensar que el problema serio de ahora es el problema económico y cómo resolver ese problema en forma conjunta con el Ejecutivo, están, por ejemplo, la Comisión de Fiscalización ya le llama al Congreso al ministro Ortiz. ¿Por qué le llama al ministro Ortiz? Porque fue el autor de esa política muy buena del presidente Moreno que ha reducido el subsidio a los combustibles. Entonces eso es lo que les preocupa. Siempre están en el Congreso hablando del aumento del precio de los combustibles, están hablando de
que se están haciendo dos códigos laborales y que eso no van a permitir. Se pasan hablando de ese tipo de cosas en vez de concentrarse. ¿Qué es lo que necesitamos del país para que la inversión privada, nacional y la inversión extranjera ayuden a resolver el problema económico que el Ecuador enfrenta? Si no hay apoyo del Congreso, yo no le veo posibilidades de tener éxito en el manejo económico. El Congreso es importantísimo, es importantísimo. Y tiene que pensar en el país, no en los partidos políticos, no en las venganzas de cosas pasadas, no en defenderse de la corrupción. Tienen que trabajar en bien del Ecuador. Caso contrario, cada vez tenemos congresos que son inútiles para el país y que están generando más bien problemas como lo está haciendo este. Economista Jaime Carrera, si no hay respuestas desde el sector político, desde la Asamblea Nacional, ¿cómo se puede fortalecer las políticas monetarias y de regulación financiera que por un lado se exige y por otro se bloquea? Bueno, el gobierno ya ha dado lineamientos generales para conducir al país en el futuro hacia el desarrollo. Trata de reformar el sector petrolero, el sector minero, mejorar las exportaciones, firmar acuerdos comerciales. Falta la reforma laboral, la reforma tributaria. Es decir, hay una línea de gobierno que puede conducir al país hacia el desarrollo, que además es la única, porque no hay país en el mundo que progrese si no es con economías sólidas, con fiscos sólidos, atrayendo inversiones, exportando, vendiéndole al mundo. En eso no hay misterios. Lo lamentable es que ciertos sectores sociales, los políticos, la asamblea, no terminen de comprender esta realidad y estén apegados siempre al dogmatismo, a ideas caducas, a viejas ideas que solo destruyen los países. El Ecuador necesita crecer a tasas elevadas con una economía sólida. No hay otra manera de que más de 5 millones de personas pobres que viven con $84 al mes puedan tener oportunidades de progresar. No hay otra forma de que más de 5 millones de personas que están en el desempleo, en el subempleo, puedan tener trabajo, si no es con elevado crecimiento y elevada inversión. Pero hay sectores, Miguel, que explícitamente o implícitamente quieren el fracaso del país, que están contribuyendo al desorden para que retorne el populismo. Muchos de estos sectores solapadamente quieren que fracase el gobierno. Y si fracasa el gobierno, fracasa el país. Y están al acecho para la vuelta del populismo. Eso es lo que tiene que evitar el Ecuador. La destrucción, la vuelta del populismo en el futuro, que destruye los países, que genera pobreza, desempleo, que impide el desarrollo. Y seguramente este gobierno apenas tiene más de 100 días, apenas más de 100 días. Y ya quieren soluciones a todos estos problemas de una manera mágica. No, va a llevar tiempo las soluciones del país. Crecer, atraer inversiones, consolidar los fundamentos económicos y fiscales. Esto lleva tiempo y debemos contribuir a esa consolidación, pero habrá sectores, apenas estamos en el inicio del gobierno, habrá sectores que desean que nada funcione para que vuelva el populismo y los extendidos niveles de pobreza de su empleo, de desempleo, son presa fácil del populismo. Seguramente después se dirá, si lo hacen fracasar en políticas de desarrollo del país, se dirá que este no es el camino al desarrollo, el camino es del populismo. Vean lo que está pasando en Argentina.
un país con otras condiciones, condenado por el populismo a su desarrollo. Mira lo que pasa hace pocos días en la Argentina, inflación alta, pobreza en Argentina. Ese es el populismo. Entonces hay que insistir, Miguel, hasta el cansancio, que el Ecuador tiene que unirse. Necesita unión de todos para entender y fortalecer las políticas que consoliden los fundamentos económicos, fiscales y sociales en el país, que lo consoliden de una manera férrea, para que no haya en el futuro ningún resquicio para volver al populismo, para volver a la destrucción. ¿Acaso no entendemos que en el gobierno de Correa se destruyó la economía con el populismo, pero a mansalva? Se utilizaron todos los recursos petroleros abundantes, la deuda pública, se fue en corrupción, en gasto público, no hubo ahorro, se consumieron todos los ahorros. Y el país está como está. Entonces necesitamos unir esfuerzos en el Ecuador, porque nada será en el futuro fácil, Miguel. Necesitamos el esfuerzo de todos, arrimar el hombro de todos, la contribución de todos. Nada va a ser fácil en el país, nada absolutamente. Y esto va a llevar tiempo, va a llevar muchos años de esfuerzos y de sacrificios conjuntos. Esto tiene que tener claro la sociedad, los políticos, los trabajadores, los sectores sociales, los sectores económicos, las empresas. Necesitamos una tarea conjunta para salir adelante. Y siempre teniendo en cuenta que no debe haber margen para que vuelvan los populismos que destruyen. Ojalá algún momento, Miguel, todos podamos estar orgullosos del país que podemos construir juntos. Y no lo vamos a hacer con estas actitudes, con estos bloqueos. Abelardo mencionaba muy bien en el 99 cómo se opusieron. En el 99 había un déficit fiscal parecido al actual. En el 99 hablamos de reformas laborales, de firmar un acuerdo con el fondo, de bajar el déficit a través de impuestos, de firmar acuerdos comerciales. De eso hablábamos en el 99. Y a todo esto se opusieron los mismos sectores que ahora están bloqueando el país. Ese es en esencia el problema del Ecuador. ¿Cuándo cambiamos las conductas del país? Porque no podemos seguir desperdiciando décadas y boom petroleros, ¿no? Ya llevamos casi 50 años en esto y el país no se desarrolla. Entonces debe haber un llamado de toda la gente consciente, el esfuerzo de todo el Ecuador para llegar a acuerdos, ¿no? Porque nos duele el Ecuador no puede progresar con menos de $500 al mes por persona de producción, ¿no? Con eso no se puede exigir milagros del país. Necesitamos producir el doble, el triple de lo que producimos ahora. Necesitamos exportar el doble, el triple de lo que exportamos ahora. Necesitamos inversión extranjera de 5.000, 6.000 millones de dólares al año. No se puede tener progreso en el Ecuador si no se consiguen estas cosas. Pero para eso necesitamos el esfuerzo de todos. Economista Abelardo Pachano, ¿qué le queda en la práctica en este escenario de bloqueo en la Asamblea Nacional? En lo coyuntural, el Ejecutivo le va a tocar rehacer las ternas para la Junta Monetaria y la Junta de Regulación Financiera. Sin embargo, queda ahí un pasivo. Es decir, volverán las ternas a la Asamblea y para ir un poco más allá, simplemente si a lo mejor ponen cortapisas esa mayoría que viene votando en contra del gobierno, vamos a seguir en este círculo vicioso. ¿Cómo darle salida? ¿Qué es lo que quiere el país, economista Pachano? Eso es lo que quiere el Ecuador. Seguridad es lo que quiere el Ecuador. Confianza es lo que tiene que recuperar el Ecuador. Y eso solo se consigue con entendimientos, con negociaciones francas, con acuerdos políticos transparentes. No todos pensamos igual y la democracia tiene esa enorme virtualidad de permitirnos que podamos en un ambiente de libertad dialogar y buscar puntos de coincidencia. En lo que no tengamos coincidencia, bueno, lo dejamos para seguir discutiendo, pero en lo que tengamos puntos de coincidencia debemos avanzar. Esa es la riqueza de la democracia. La democracia requiere también
de honestidad intelectual. El político tiene que ser por encima de todo un honesto intelectual. La corrupción intelectual es tan mala como la corrupción económica. Cuando uno tiene al frente a una persona de malos hábitos intelectuales, uno tiene enormes dificultades para poder llevar adelante un diálogo constructivo. Y la ética en la política, que siempre tiene dificultades de poder ser mantenida, es y debería ser uno de los elementos básicos y claves para que la conducta de los políticos ecuatorianos sea mucho más consistente. Uno no puede, por ejemplo, ser defensor de una economía de mercado y luego oponerse a que haya un precio con subsidio focalizado como los combustibles. Pues ese partido no tiene sentido de coherencia. Entonces no está a favor de la economía de mercado, está a favor de la presencia de un Estado impostor, de un Estado que impone las condiciones, o estamos defendiendo intereses particulares, en cuyo caso estamos deformando la democracia y en cuyo caso estamos tratando de defender monopolios o deformaciones de la propia economía de mercado que deben ser regulados. Entonces, Miguel, primero le corresponde al Ejecutivo, y voy a la pregunta, le corresponde al Ejecutivo insistir ante la Asamblea en que se atienda una norma de carácter legal que busca reconstruir una institución destruida, que busca reconstruir una política económica que fue abandonada, que busca defender un modelo económico que requiere de mucho cuidado. Y más que nada, Miguel, de que con una buena política monetaria, con una buena regulación financiera, nosotros podemos asegurar una buena parte de un ambiente propicio para generar inversión y empleo. La política monetaria en todo el mundo, tomen el ejemplo que quieran, en todo el mundo, lo que está mirando siempre es cómo evoluciona empleo, cómo evoluciona inversión, cómo le acomoda a la política monetaria para que sea un propiciador de un ambiente adecuado, que haga que el bienestar esté por encima de cualquier otro objetivo. A los bancos centrales lo que le dicen es cuide la estabilidad, porque con la estabilidad se aseguran muchísimas cosas. Y en el Ecuador le abandonamos a eso, en dolarización. Entonces, seamos más responsables. Yo creo que el frente político del gobierno tiene una tarea enorme ahí, de ir convenciendo a determinados grupos políticos de que reflexionen sobre su papel. Y por otro, sí me parece que aquellos movimientos políticos que dicen ser defensores de economías de mercado, defensores de sistemas de libertad, defensores de sistemas de competencia, sean consistentes con ellos y no tengan manifestaciones absolutamente contrarias. Quizás lo que reclama el economista Abelardo Pachano es un contrasentido en la práctica política, es lo coherente, pero lo que más piensan determinadas dirigencias es en el doble discurso, hablar de la prosperidad y por otro lado oponerse a estas políticas de economista Pachano. Sí, en buena parte de la historia moderna del Ecuador es ese. El Ecuador ha crecido, yo diría, a pesar de la cantidad de obstáculos que le ha puesto la política. El Ecuador es un país que tiene en sí mismo un enorme, yo diría, afán de mejorar. Pero hubiéramos conseguido muchísimo más cosas y estaríamos en otro nivel de discusión si es que la política hubiera sido hubiera dado un ambiente propicio para que los agentes económicos y las realidades sociales sean distintas de las que tenemos nosotros. Miguel citaba a Argentina. Argentina es paradigmática en eso. O veamos Venezuela. Solo para mirar dos países en donde se ha destruido valor. Venezuela era posiblemente el país más rico de América Latina. Hoy día está compitiendo con Haití. Y Haití, Venezuela y Argentina están buscando el campeonato mundial de pobreza.
Por ahí no. Es decir, con ese tipo de política no se va a ninguna parte. La buena política hace buena economía. Mala política hace mala economía. Doctor Rodrigo Espinosa, ¿cómo darle salidas a este tema puntual de la designación de los miembros de la Junta Monetaria y de Regulación Económica cuando vemos que en la Asamblea no hay voluntad política? Hoy serán esos nombres, pese a los informes positivos en unos casos, piden que cambie las ternas, devolver al Ejecutivo. Mañana, ¿qué va a pasar si no hay esa voluntad política para facilitar? ¿O es que quieren imponer los nombres que a ellos, sin haber ganado las elecciones, quisieran que estén en esas instituciones? Yo no sé, yo creo que lo que están es impidiendo el desarrollo del país. Es lamentable la actuación de la Asamblea. No veo, ahora se necesita que todos unidos dialoguemos y busquemos una salida para que el Ecuador pueda crecer, pueda desarrollarse, para que podamos emplear a tanta persona que está en la informalidad. Pero no solamente hay problemas de informalidad en el empleo, también estamos viendo cómo grandes propietarios no pagan impuestos. Y el SRI necesita funcionar con más eficiencia. Llama la atención que uno va a comprar alguna cosa y le dicen con factura o sin factura. Y es lamentable la informalidad que hay. Entonces, vimos lo que yo señalaba, que los ministros, los funcionarios, cuando declaran su impuesto a la renta, casi no hay pago de impuestos. ¿Eso qué quiere decir? Hay una gran informalidad en el país. El SRI también necesita, como todas las instituciones, buscar la excelencia. Y el Congreso tiene que ayudar. El Congreso es importante, las leyes son importantes, las modificaciones que se requieren para lograr crecimiento en el país son importantísimas. Y con ese Congreso, tal como está, lamentablemente, no encuentro yo salida. Es lamentable, pero no se encuentra salida. Se oponen a los tratados de libre comercio, se oponen a la producción de petróleo, se oponen a la producción de minería, están a favor de que se pongan precios políticos a determinadas producciones que no tienen que no tienen productividad. Entonces, ese tipo de cosas no se defienden en otras partes. Entonces, el Ecuador tiene que cambiar la mente, tiene que ser, como decía Belardo, éticos. Los éticos, pensar que tienen que hablar de lo que conocen y al menos callarse en cosas que desconocen. Entonces entiendo que en el Congreso deben moverse en base a esta ética y no entorpecer las cosas. Necesitamos urgentemente crecer, si no, no podemos emplear a esos 5 millones de ecuatorianos. Y para eso se requiere inversión. Y el inversionista que está enfrentando un riesgo con sus inversiones, con sus acciones, espera al menos que tener una posibilidad cierta de que su inversión va a ser positiva. Entonces, si no tiene un ambiente adecuado, enfrentamos un problema muy serio. El Ecuador está atravesando desde el 2015 un estancamiento secular. Hay un estancamiento en la economía. Pensar que nosotros esperamos un crecimiento del 2,5%, del 3%. Con eso no hacemos nada. El Ecuador tiene que crecer en el 5%, en el 6%. Tiene posibilidades. Si todos nos unimos, hay posibilidades de crecer al 8%, al 9%, al 10%, y así lograr resolver los problemas de la pobreza que el país tiene, el empleo, ser un Ecuador más, digamos que el país sea
permita que se pueda desarrollar gestiones importantes para resolver nuestros problemas, para lograr un desarrollo importante en el país, un crecimiento económico que es clave. Doctor Rodrigo Espinosa, si se oponen a todo, como usted señala, ¿qué le queda al Ejecutivo para buscar salidas? Porque el país no puede seguir entrampado en estas condiciones. Sí, el problema de lo que se habla de la posibilidad de una consulta para resolver estos problemas, yo creo que eso demora muchísimo. Tenemos que hacer ya tenemos que resolver los problemas. Y yo creo que la prensa debe ayudar muchísimo para, como lo está haciendo este programa, para que parar un poco a la Asamblea, para que se ponga a pensar, actúe éticamente y piense en el país, que todos pensemos en el país, de todos los partidos políticos, cómo logramos que nuestros hijos tengan un futuro mejor, no robando, sino trabajando. Entonces, eso de la impunidad también es un problema. A mí me da la impresión cómo es posible que la Comisión de Fiscalización, frente a la corrupción que tenemos, vaya a dedicar un tiempo importante para el juicio político al ministro Ortiz. Yo no entiendo, me parece ilógico. Claro, se entiende que un juicio político busca corregir rumbos, pero ya es un exministro, y se puede juzgar su política, pero ¿cuánto gana el país con un juicio de esos? Economista Jaime Carrera, ¿qué le queda al país en estas condiciones si no vemos un futuro promisorio en la legislatura que debiera contribuir a la búsqueda de soluciones? Bueno, programas como estos, Miguel, el aporte de la sociedad, la reacción de la sociedad hacia fomentar el cambio de los políticos, de la Asamblea, que va a ser un factor fundamental, aparte del trabajo que tiene que hacer el gobierno para encontrar consensos, para hacer prevalecer razones, para hacer prevalecer el sentido común, el rescate de la ética pública. Tenemos libertad, Miguel, tenemos democracia. Y ese es un valor esencial para el desarrollo. Es el ambiente, el entorno para disentir, sí, pero al mismo tiempo para encontrar consensos en pro del progreso. Imaginémonos en qué estado estaríamos en este momento, en esta radio, con este programa, si triunfaba el populismo. Hagamos ese ejercicio individual, ¿no? Imagínense lo que hubiese sido. Desorden, caos, más corrupción, destrucción del Banco Central, destrucción de las instituciones, la vuelta de la corrupción. Bueno, hubiese sido un caos total. Apreciemos lo que tenemos, la democracia, la libertad. Y en ese entorno de democracia y de libertad, encontremos los acuerdos que son imperativos para el país. La gobernabilidad que es imperativa para que haya inversiones. ¿Quién puede invertir en el Ecuador si no hay gobernabilidad, si no hay paz social, si no hay acuerdos mínimos, si no hay confianza? Es decir, ¿cómo podemos crecer y progresar e invertir sin confianza, sin gobernabilidad, sin ética pública, sin luchar contra la corrupción? Todo eso son factores para progresar. Absolutamente ese es el entorno que todos estamos obligados a construir, asumiendo que cada persona, cada individuo del Ecuador tiene su parte de esfuerzo. La pandemia, y esto es algo que lo hemos repetido muchas veces, la crisis que ha ocasionado la pandemia es la peor de los últimos 100 años, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Si el Ecuador no es capaz de cambiar luego de esta crisis, habremos desperdiciado la crisis, inclusive, porque las crisis obligan a la sociedad a reflexionar. En esta crisis hemos amado la vida,
hemos amado la libertad, hemos cuidado la salud. Más que nunca, hoy más que nunca, hemos amado nuestras vidas, hemos valorado nuestras vidas. Démosle valor al futuro de nuestras vidas, cambiando las actitudes políticas, económicas, sociales. Y esa es una labor de todos. El gobierno tiene una tarea monumental de encontrar acuerdos para consolidar los fundamentos del desarrollo. Pero también esa tarea es de cada uno de nosotros. En el Ecuador, todo el mundo le pide al Estado. Todos les piden al Estado. Más educación, más salud, más seguridad social. Gobiernos seccionales le piden plata al Estado. Universidades le piden plata al Estado. Pero todos o casi todos no entienden que para que el Estado provea al Ecuador bienestar, salud, educación, seguridad social, trabajo a la gente, se necesitan determinados fundamentos. Hay que darle al Estado la oportunidad para que brinde sus servicios. Y en el futuro, Miguel, en el futuro, ante un estado de una crisis pero severa, monumental, que tiene un déficit tan grande que no tiene recursos para invertir, es el sector privado el llamado en el futuro a construir el desarrollo del país, a invertir, a generar trabajo, a dar oportunidades, porque no hay mejor política para progresar que invertir y generar trabajo. No hay mejor política social que el trabajo, que la inversión, y esa tiene que provenir del sector privado. Pero para que fluya la inversión, para que el país crezca, para que haya trabajo, para que haya menos pobres, se necesita un ambiente adecuado de gobernabilidad, de certezas, de confianza, de acuerdos, de transmitirle al mundo otros comportamientos de la sociedad. Eso es lo que tenemos que construir. Economista Jaime Carrera, cuando se ha citado esta mañana casos como el del populismo en Argentina o en Venezuela, quizás en nuestras sociedades, nuestros políticos, ¿solo se aprecia cuando se pierde? Sí, solo se aprecian las cosas cuando no se las tiene. ¿Acaso queremos estar como Venezuela para entender que ese no es el camino? ¿O acaso queremos estar como Nicaragua o como la misma Argentina? Allí está el gran cambio de la sociedad, el cambio de actitudes, para apreciar los caminos al desarrollo de otra manera. No podemos esperar que se profundice en crisis cuando los estados estén en la absoluta pobreza para reflexionar. Mira, Miguel, el año anterior, no muy lejos, el año anterior, en los meses de marzo, abril, el Banco Central casi no tenía dólares para sus actividades mínimas operativas. La crisis fue tan profunda que estuvimos al borde del colapso total. Y vuelvo a repetir, si no era por la dolarización, por el sistema financiero sólido y por el acuerdo con el Fondo Monetario y la reestructuración de la deuda pública, bueno, el país colapsaba. ¿Por qué tratar de esperar esto? Ya destruimos con malas políticas del Sucre en el 99. Lo destruimos con las mismas actitudes de ahora. ¿Qué queremos ahora? Haciendo lo mismo, destruir al dólar. No, todos reflexionemos. Las personas están este rato tranquilas, entre comillas, con los pocos dólares que tienen, porque hay la dolarización, porque no hay devaluaciones. Si tuviéramos devaluaciones, imagínense lo que sería la gente acudiendo a querer comprar dólares, la inflación destruyendo las economías, los ingresos de las personas. Es lo que pasa en Venezuela, es lo que está pasando en Argentina. Todos reflexionemos profundamente en esto, porque no hay lugar para las disquisiciones, no hay lugar para el desorden, no hay lugar para las malas políticas, no hay lugar para no abrigar la ética política, no abrigar la lucha contra la corrupción. Yo creo que este es un país que tiene potencialidades, tenemos recursos,
Podemos crecer 5, 6, 7% durante décadas, que es lo que necesitamos. ¿Por qué desperdiciarlos? Ya hemos desperdiciado 2 boom petroleros. Ya lo hemos desperdiciado. Ya destruimos el sur. Ya con la pandemia hubiésemos colapsado y no entendemos eso. Bueno, pues es la hora de la reflexión de todos, ¿no? Y este programa, Miguel, contribuye a eso, como debe contribuir las actitudes de todas las personas que piensan en esa manera. Hagamos que los pobres piensen de esta manera. Hagamos que los desempleados piensen de esta manera, para que no sean caldo de cultivo para el populismo. Entonces tenemos una gran labor, incluso de los sectores sociales, ¿no? de encaminarnos en esta dirección. Y es emblemático un programa como el tuyo, Miguel, que contribuye a esto. Debe contribuir a la reflexión de todos. Bien, lo importante es entender los mensajes, procesarlos en el país y buscar salidas. ¿Qué es lo que quiere? Soluciones quieren los ecuatorianos a sus acuciantes problemas, y las instituciones tienen que responder con respuestas concretas y tangibles, y no mirar estas confrontaciones de manera especial en el escenario político y en el escenario legislativo. Muchas gracias por el aporte al economista Abelardo Pachano, al doctor Rodrigo Espinosa y al economista Jaime Carrera por aportar en dar luces a las soluciones. Muy buen día, muchas gracias. Seguiremos hablando de esto. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. 8:11 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria, y en la revista de opinión Democracia ya volvemos con otro panel para hablar sobre los grandes desafíos de la consulta popular con la expresidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, el doctor Darwin Seraquive, quien fuera del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, y el constitucionalista doctor André Benavides. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Bienvenidos al microinformativo de la hora.